Dios te bendiga, pueblo de Dios, de una manera especial. Que el Dios Todopoderoso bendiga tu vida, tu familia. Quiero compartir una palabra del Señor en esta hora. Y la palabra de Dios se encuentra en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba en Madián y Faraón no quería dejar ir al pueblo, y vemos como Dios con mano fuerte trae 10 plagas a Egipto, plagas que la provocó el mismo Faraón. ¿Y qué acontece? Que en ese entonces el pueblo de Dios se encontraba en Madián, y allí pues se había efectuado la última plaga, ¿verdad? Que era ya las muertes de los primogénitos. Pero no los primogénitos de los israelitas, sino los primogénitos de los egipcios. El mismo Faraón provocó la muerte de los primogénitos. Y vemos en esta ocasión cómo el Señor le dice a Moisés que tome sangre y que la ponga en los postes y en el dintel de la casa de lo que habían de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas la comerán. Esa fue la instrucción que le dio Moisés para comer la Pascua. En ese momento, en esa hora, ellos se trancaron en sus casas, y vemos que los dintel de las puertas en la parte superior le pusieron sangre, también en la parte posterior y también en la otra parte, ¿verdad? A la derecha y a la izquierda. Y allí pues fue marcado ese lugar. La sangre fue simbología de derramamiento de la sangre de Cristo, una tipología. Y podemos observar que fue un cordero que se utilizó para esta función, para que la muerte, cuando viera esa sangre, gloria al Señor, no entrara a esa casa. La muerte vino a esa hora, me imagino de la madrugada, que pasó por Egipto y se escuchaba el llanto, el dolor y el clamor de los egipcios a causa de la muerte que estaba pasando de cada primogénito de Egipto. Esto nos deja una enseñanza hoy en día, donde nosotros estamos acuartelados, donde nosotros estamos en nuestras casas y está pasando afuera la muerte. Vemos gente que se mueren en las calles, vemos personas que caen, vemos que la muerte está azotando al mundo y la gente está acuartelada, la gente está en su casa. Y esto es lo que el Espíritu me trae a mi mente, de que si Dios cuidó a aquel pueblo que estuvo allí confiado, y que en los dintel de la puerta hubo sangre, nosotros tenemos la sangre de Jesucristo en nuestra vida, y nuestra casa también está cuidada por el Señor. Porque la sangre de Cristo está en nosotros. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos sus hijos. Por lo tanto, la muerte no puede llegar a ti, al menos que Dios no lo permita o tú no estés bajo la sangre. Pero si estás bajo la sangre del inmolado, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces la muerte a ti no llegará. Por lo tanto, pueblo de Dios que me escucha a esta hora, esas fueron las instrucciones de Dios para Moisés, para que cada uno de ellos no pereciera igual que los egipcios, ya que la muerte respetó
la sangre de un cordero, también va a respetar la sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Así, mis santos hermanos, esta poderosa historia aconteció hace muchos años, al principio de esta creación, donde el hombre se había multiplicado y donde el hombre pues había hecho esclavo al pueblo de Israel durante 400 años. En estos 400 años de esclavitud, que luego hubieron más años, 430 años duraron en Egipto, a su salida de lo que es Egipto, el pueblo marchó hacia el desierto y Dios le mostró su mano poderosa con todas estas plagas que acontecieron en ese día. Ese día Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, este es el mes, será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tomase cada uno un cordero según las familias, los padres un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, que conforme al comer de cada hombre haráis la cuenta sobre el cordero. Y el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y la guardaréis hasta el día 14 de este mes. Amén. Podemos ver que tenía que ser un animal sin mancha y sin arruga, así como Cristo fue el Cordero sin mancha que murió en la cruz del Calvario para salvarnos en su sacrificio de sangre. Mis santos hermanos, tenemos a Jesús, tenemos al Señor. Nada nos va a dañar, nada nos va a quitar la vida, menos que no sea la voluntad de Dios. No temas, pueblo, no temas, iglesia. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor guardó a su pueblo en ese tiempo, en ese entonces. No perecieron ninguno de ellos, ni uno murió, porque hicieron lo que Dios le mandó hacer. Así que tráncate en tu casa, no salga, a menos que no sea una diligencia especial. Pero tráncate en tu casa, obedece a las autoridades, porque todas las autoridades fueron puestas por Dios. El que resiste esto, a Dios resiste también. Por lo tanto, nadie está por encima de la ley y nadie puede violentar las reglas de Dios. Por lo tanto, hay que obedecer y sujetarse a toda autoridad aquí en la tierra. El Señor ha establecido mediante su palabra que estas son leyes y estatutos que si tú no conoces las leyes terrenales o no conoces las leyes espirituales, y si no cumple con las que estás viendo ahora mismo terrenalmente aquí en la tierra, pues mucho menos vas a cumplir la celestial. Por eso Cristo nos enseñaba, y a los apóstoles, Jesús pagaba, él mismo pagaba sus impuestos, porque vino a cumplir la ley. Él no vino a abolir ley, él vino a cumplirla. Todo lo que se escribió de él se cumplió. Entonces tenemos que ser ordenados. Tenemos que ser personas conscientes, prudentes, que tenemos que acatar las órdenes. Si no, va a haber problemas. Va a haber dificultades a la hora cuando suene la trompeta. Ya Cristo viene
Todas las señales se están cumpliendo, todas estas plagas, todas estas pestes, todas estas hambres, terremotos en diferentes lugares, son principios de dolores. Pero aún no es el fin. Todavía queda mucha profecía en el libro de Apocalipsis que tienen que cumplirse al pie de la letra. Debemos entender, mis santos hermanos, que también hay unas profecías bíblicas que prontamente nosotros la estamos viendo y la veremos, que se estarán cumpliendo al pie de la letra, como lo que son los toques de la trompeta, los sellos, todas esas cosas que hablan de los caballos. Hay un párrafo aquí que habla de lo que son, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, de unos caballos. Por ejemplo, los sellos, capítulo 6 de Apocalipsis, nos habla. Cuando abrió el tercer sello, al ver el tercer ser viviente que decía, ve y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y hay una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ve y mira. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada y con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre a los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, y se le dijo que descansase todavía un poco de tiempo, hasta que se cumpliera el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Mis santos hermanos, en el verso 12 del capítulo 6 dice, escuche bien, mire cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, y cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todos los siervos, y todos los libres, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esas son las profecías acerca de los sellos. Apocalipsis capítulo 6. Mis santos hermanos, amigos, estamos en los últimos tiempos. Hay que entregarse a Cristo. Hay que dejar de estar jugando al cristiano. Hay que vivir para Dios en santidad. Hay que apartarse del mal, del pecado. Hay que vivir para Dios.
Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Dios quiere un pueblo santificado. Dios quiere una iglesia diferente, no una iglesia mundana, no una iglesia corrompida, no una iglesia adulterada. Dios quiere una iglesia pura, una iglesia como dice el santo evangelio de Jesucristo. Que no hay otro evangelio, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo mediador entre Dios y los hombres, una sola fe. Por lo tanto, no te dejes engañar ni confundir. La Biblia es clara. La Biblia es interpretada por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, todo el que no tenga el Espíritu Santo va a interpretar a su manera. Pero el que lee esta palabra y deja un conocimiento, un entendimiento a todos los que le oyen, pues el Espíritu Santo está ministrando a tu vida, porque la misma palabra también se explica a sí misma. Por lo tanto, levantémonos, oremos, porque es tiempo de gran angustia, es tiempo de calamidad, es tiempo donde tenemos que buscar más de Dios. El mundo irá de mal en peor. La iglesia debe prepararse. Si Dios ha permitido que estemos en cuarentena, si Dios ha permitido que estemos encerrados, es porque nosotros habíamos descuidado lo que era la santificación en la casa. Cuando Dios permite todas estas cosas, es que Dios sabía y conocía de que hacía falta algo más. Que no era solamente orar en la iglesia, que no era solamente cantar en la iglesia, sino que tenemos que tener una vida espiritual en la casa, en el colmado, en la escuela, donde quiera que estemos. Tenemos que ser verdaderos cristianos. Amén. Entonces, eso es lo que Dios nos está diciendo con esto. Que entremos a su presencia, que no vayamos allí sentarnos como, yo soy cristiano en la iglesia y en la casa, en la vecindad, nadie sabe que yo soy cristiano, porque no damos testimonio. No, usted tiene que dar testimonio donde quiera que usted va, donde quiera que usted esté, que usted sea un cristiano genuino, de oración, un cristiano que se levante a las 3 de la mañana, un cristiano que ora a las 3 de la tarde, un cristiano que desea estar en su iglesia, un cristiano que desea orar, ayunar, un cristiano que ame a su hermano, un cristiano que ame a su familia. Entonces debemos nosotros vivir la palabra y sujetarnos a la palabra y a nuestros líderes. Por lo tanto, la iglesia ha perdido la esencia de un cristianismo genuino y de un cristiano esencialmente fundamentado en la palabra. Estamos viendo, mis santos hermanos, que cualquiera es cristiano hoy en día, cualquiera usa el nombre de Dios en vano. Entonces ahí está el problema. ¿Por qué vienen los juicios a la humanidad? Por la desobediencia, por la rebeldía, mis santos hermanos, por los burladores, por esas personas que quieren mofarse y quieren hasta darle orden a Dios, y quieren enseñarle a Dios cómo se predica, y quieren enseñarle a Dios cómo que se lleva el evangelio. Y hay gente que creen que tiene más amor que Dios, y no es así, mis santos hermanos y amigos. No, hay que sujetarse a la Biblia, hay que negarse a sí mismo, hay que despojarse de todo lo que te asedia, de lo que te agobia, de toda cosa humana. Usted no puede tener compromiso, aleluya, absolutamente con el mundo, ni con el pecado. Usted tiene que tener compromiso con Dios. Usted tiene que hacer una relación con el Espíritu Santo. Usted como cristiano, en estos últimos tiempos, el Señor nos está hablando de que la iglesia tiene que volver al primer amor, al principio, volver a buscar de Dios. Gente que se iban a pie a ciertos 5 kilómetros a pie, caminaban. Ya hay gente que no caminan, aleluya, ni siquiera 100 metros. Entonces debemos entender, mis santos hermanos, que se ha perdido el primer amor, se ha perdido lo sabroso, aleluya. Ya a gente no le importa ver milagros, a gente no le importa ser bautizado en el fuego, la gente no está pendiente a eso. La gente lo que está pendiente es a otras cosas, a la fama, a que me elogien, a que me den honra, a que me inviten a grandes escenarios. Entonces se ha desenfocado el principio, de lo cual Dios estableció en su palabra. La iglesia se está desviando
a otro camino que no es el camino que el Señor dejó en su palabra para que la iglesia caminara en esa dirección. Ese es el problema hoy en día, que muchos se han levantado con falsa doctrina, falsos maestros. Como dice la Biblia, que se levantarán falsos maestros, falsos Cristo. Y esos falsos maestros van a introducir herejías y doctrina de demonio. Entonces, cuando usted ve que una persona tiene una doctrina de demonio, nadie lo saca de ahí, cree que está bien, estando mal. Entonces, ese es el problema de hoy en día, que no tenemos una identidad. Tú ves la iglesia que no se parece ni a Cristo ni al Padre, mucho menos el Espíritu, porque está en la carne. Entonces, eso es lo que está pasando. No hay una identidad, no hay una paternidad. Si Dios es nuestro Padre, tenemos que parecernos a nuestro Padre. Pero sin embargo, no nos estamos pareciendo a nuestro Padre. Entonces, estamos careciendo de paternidad espiritual. No tenemos un modelo a seguir. ¿Cuál es el modelo a seguir? Fulano de tal que es famoso, la cantante tal, el músico tal, como él viste, como él anda, así yo ando. Entonces ahí que está el problema. No ves una identidad. Tú eres de todo. Tú eres cualquier cosa. Bendito sea el Señor. Pero no eres un cristiano esencial, fundamentado por la palabra. Porque tú te estás llevando de modelos que no están encajados con el Padre. No están encajados con Jesús. Jesús no fue un jevo. Jesús no fue un tigre. Jesús fue un hombre serio. Jesús no anduvo como quiera. Jesús fue un hombre respetado. Un hombre íntegro. Jesús anduvo, mire hermano, el que imita a Cristo es el mejor cristiano que usted va a tener en la comunidad. Pero si no imita a Cristo, no va a ser un cristiano genuino. Va a ser un cristiano que va a carecer de mucha esencia. Amén. Y usted tiene que entender que tenemos que perfeccionar todas esas áreas que usted tiene defectuosas, llévalo a los pies de Cristo. Todas esas debilidades, llévalo a los pies de Cristo. A usted le gusta andar como el mundo anda, usted quiere andar con moda, usted sabe que eso no es de Dios. Usted sabe que Cristo no entra ahí. Usted sabe que Cristo nos cambió, nos sacó de ahí. Ahora te dice que eso no es nada. Entonces es que viene el problema. El problema no es como tú te viste. El problema no es que tú quieras hacer esto o lo otro. El problema es que si Él te cambió, la obra que tú destruiste, vuelve a edificar, te hace transgresor. Y ahí es que está el problema, en la desobediencia, en la rebeldía. Eso es lo que a Dios le desagrada, que están mofándose, están haciendo las cosas. Igual cuando el hijo, tú dices, mira amigo, no andes así, mira como que yo ando. Tú tienes que andar así, tú tienes que caminar así, tú tienes que ser un muchacho asá, porque hay ropa de cristiano, hay ropa de impío, hay ropa de tigres, hay ropa de esto. Mire, por ejemplo, la muchachita también le dice a la madre, mira, mi hija, pinta así, no, tú eres una vieja, ya, tú usas tu vida. Entonces, ahí se pierde la esencia. Que eso no es nada, que Dios mira el corazón, y yo no sé dónde sacan todos estos argumentos, todas estas cosas, no sé de dónde que las sacan, porque la Biblia a mí me dice que Dios corrige el mal y el pecado, y cuando Dios ama a un hijo lo corrige, y si no lo corrige pues no es hijo. Entonces cuando nuestros hijos cometen un error o hacen algo, nosotros lo disciplinamos y le damos una pela. Entonces, cuando Dios te ama, te corrige. Porque hay gente, ay, que Dios me habló. Ay, Dios me reveló esto. Pero no te reveló que tú estás mal. Entonces, ¿qué revelaciones son esas? Además vive te revelando la gloria, pero nunca te dice que está mal. Entonces, Dios no obra así. Dios, antes de mandarte a un lugar, Dios primero te arregla a ti. Primero te ordena a ti. Primero te santifica a ti para mandarte para otro lado. Entonces no como hoy en día que la gente se proclama ellos mismos y se ponen ellos mismos, yo soy esto, yo soy lo otro, yo estudio para tal carrera. No, Dios es el que llama, el que capacita, el que prepara y que envía. No eres tú mismo. Entonces eso es lo que estamos viendo. Estamos careciendo de una paternidad espiritual. Estamos careciendo de todas estas cosas, y todo esto lo que ha provocado es que Dios se aire porque no está encajando en el evangelio verdadero de Cristo. Mucha gente vieja se han corrompido. Mucha gente que conoce la palabra dicen que eso no es nada. No sé por qué motivo lo harán. Yo no cambio el mensaje, yo no cambio la doctrina. Yo soy amplio y soy abierto. Y entiendo algunas cosas que la palabra nos enseña
y que no la condena, pero yo debo entender que hay que mantener la postura, la ética, la moral, la decencia, el pudor. Si no tenemos nada de eso, si le damos rienda suelta a la carne, hermano, nadie se va a salvar. Serán pocos los que se van a ir en el alto de la iglesia, porque esto es espiritual. No se puede corromper el evangelio de Cristo, el evangelio del Cordero de Dios que se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario. Mis santos hermanos, no se dejen engañar. No deje que el reggaetón entre a la iglesia. No deje que muchas cosas raras entren a la iglesia. Manténgase en la Biblia, manténgase viviendo la palabra. Sabemos que hay cosas que en aquel tiempo se hizo que ahora no se pueden hacer. ¿Me están entendiendo? Pero de acuerdo al pudor, a la modestia, a la decencia, pues comience a hacer lo que Dios manda. Organice las cosas en el orden de la palabra. Pero no se salga de la Biblia. No haga cosas que